Bueno, parece que ya estamos por acá. Buenas noches, ¿cómo están? Domingo 7 p.m., Club de Lectura. Como todos los domingos, esto ya se volvió una linda costumbre acá en Mis Propias Finanzas. Feliz de estar acá nuevamente compartiendo con ustedes una de mis grandes pasiones, este hábito de la lectura que hemos venido forjando a través de las semanas, a través de los años ya. Increíble hablar ya de años. Les cuento que este libro que vamos a ver hoy es la edición número 114. 114 libros hemos leído en el Club de Lectura de Mis Propias Finanzas. Imagínense ustedes, 114 libros, estamos muy contentos. La verdad es que este ha sido un espacio a través del cual hablamos de muchos temas, hablamos de emprendimiento, de finanzas, de negocios, de filosofía, de superación personal, de desarrollo personal. Hemos hablado de historia, hemos hablado de grandes personajes, biografías, en fin. Hemos leído un poquito de todo. Imagínense todo lo que uno puede llegar a leer después de 114 libros. Y yo le agradezco infinitamente a todas las personas que se conectan firmemente todos los domingos, a los que están acá por primera vez. Pues este es un espacio para promover la lectura, para promover este hábito tan poderoso. Porque sin duda yo estoy convencido que el hábito de la lectura tiene la posibilidad de cambiarle a uno la vida, tiene la posibilidad de mejorarle a uno algún aspecto de la vida, algo en lo que uno esté trabajando. Yo estoy muy convencido que cualquier problema que nosotros tengamos en la vida, alguien ya ha escrito sobre ese problema, alguien ya ha desarrollado estrategias, técnicas, que nos pueden ayudar. Entonces yo sí soy un convencido de que la lectura es un hábito poderoso. Hoy vamos a hablar de Séneca, hoy vamos a hablar de filosofía, vamos a hablar de el estoicismo. Este libro que vamos a ver hoy es un libro bellísimo, fascinante, se llama Sobre la felicidad y la brevedad de la vida, de Séneca. Ya les voy a contar un poquito quién fue Séneca, la importancia de Séneca en el mundo de la filosofía. Y no solo en el mundo de la filosofía, sino que hoy el estoicismo se ha convertido en una de las filosofías más prácticas que hay. El estoicismo ha sido seguido por grandes atletas, grandes artistas, grandes empresarios, y ya vamos a ver por qué. Porque es una filosofía, aparte de ser muy bella, es una filosofía muy práctica y muy aterrizada a la vida, que nos da un montón de herramientas para reflexionar, para pensar y para escoger la forma en la que deberíamos actuar los seres humanos. Pero miren, antes de que entremos a fondo a hablar de Séneca y del estoicismo, quiero contarles y darles un anuncio para mí muy especial. Yo les había puesto en unas historias que hoy les tenía una sorpresa. Y en efecto, la sorpresa es que hoy estoy anunciando el lanzamiento finalmente de mi libro. Y es una noticia que me genera mucha emoción por obvias razones, porque escribir este libro me ha costado sangre, ha sido un reto enorme para mí escribir mi primer libro. Ustedes no se imaginan lo difícil que es, o por lo menos para mí fue muy difícil escribir un primer libro, y ya ese libro es una realidad. Ese libro ya se mandó a impresión. Ya la editorial me dio la luz verde para poder hablar de este lanzamiento, es decir, ya ese libro está escrito, se mandó a imprimir y lo lanzo el 28 de abril en plena Feria del Libro de Bogotá. Vamos a estar en Filbo lanzando el libro, cosa que me tiene pues muy orgulloso, muy emocionado. Ha sido un gran reto, lo considero un gran logro, y es un libro en el que resumo muchos años de estudio, en el que resumo muchas de las enseñanzas que hemos venido recogiendo, gran parte a través de este club de lectura. Es un libro sobre finanzas, obviamente, es un libro de finanzas personales, un libro de inversiones, y es un libro que recoge además pues todos los errores que yo cometí, los errores que cometimos con Caro, las malas decisiones que tomamos. Les cuento la historia que vivimos y esa transformación que vivimos a través de la educación financiera. La verdad es que ha sido un viaje fascinante la educación financiera, y a mí literalmente la educación financiera me cambió la vida.
y quise escribir en este libro obviamente esas anécdotas, pero también quise que el libro fuera muy práctico. Quise que el libro fuera una especie de manual, una guía, un ABC, para que las personas aprendan a manejar mejor sus finanzas, aprendan a ganar lo que yo llamo el juego del dinero, para que muchas personas puedan tener esa misma transformación que yo tuve a través de la educación financiera. Entonces hoy estoy anunciando el lanzamiento de mi libro. El libro sale el 28 de abril. El 28 de abril voy a hacer un lanzamiento el 28 de abril. Y ese día pues vas a poder comprarlo, vas a poder tenerlo, pero vamos a tener un evento muy especial de lanzamiento. Va a ser un evento con muchas sorpresas, va a ser un evento, un club de lectura, porque va a ser el domingo a esta misma hora, a las 7 de la noche voy a lanzar mi libro en un club de lectura, para mí el club de lectura más especial que jamás he hecho, porque obviamente es el club de lectura de mi libro, pero ese club de lectura vendrá acompañado de una clase muy potente y vamos a hacer un montón de cosas que estoy seguro les van a encantar. Entonces, pues nada, terminando este en vivo les voy a dejar el link en unas historias, además el link del registro a ese lanzamiento el 28 de abril está en la biografía de Instagram para los que quieran asistir. Pues obviamente todos muy bienvenidos y yo estaré muy feliz de poder compartir con ustedes muchas de las enseñanzas que he aprendido en estos últimos años. Entonces nada, pues les quería compartir esa gran noticia, quería empezar con eso. Como les dije, les tenía hoy una sorpresa y ahora sí, entremos a Séneca. Entremos a Séneca y hablemos sobre la felicidad y la brevedad de la vida. Como les dije, Séneca fue un filósofo, un político, un orador y un escritor romano. Séneca es de la época de los romanos, nació algo así como en el año 3 o 4 antes de Cristo y murió en el año 60 y pico después de Cristo, no recuerdo muy bien las fechas, pero fue una figura muy importante en la época de Roma, fue una figura predominante en la política romana, fue asesor de varios emperadores romanos, entre ellos Claudio y el emperador Nerón. Y la historia, un poco triste, es que a Séneca lo terminan acusando de haber participado en un complot contra Nerón. Y cuando Nerón le dicen que Séneca fue parte de este complot, muchos dicen que obviamente Séneca nada tuvo que ver con este complot contra el emperador Nerón, pues Nerón obligó a su antiguo maestro a suicidarse. Entonces Séneca, después de haber tenido una vida muy influyente en la política, fue senador, fue escritor, fue orador, fue filósofo, el emperador Nerón lo obliga a suicidarse y Séneca termina literalmente cortándose las venas, quitándose la vida, pues en una muerte muy paradójica y tiene mucho que ver con lo que él habla y habló durante toda su vida sobre esa filosofía del sufrimiento. Ya vamos a hablar de eso. Pero ¿qué es el estoicismo y por qué el estoicismo es una filosofía, digamos, tan popular y es una filosofía que le gusta tanto a mucha gente? El estoicismo se basa en una premisa principal y es que los seres humanos, ninguno de nosotros puede controlar lo que nos pasa o lo que pasa a nuestro alrededor, pero lo que sí podemos controlar es cómo pensamos y cómo sobrellevamos lo que nos sucede. En otras palabras, nosotros no tenemos control sobre lo que pasa en nuestra vida, pero sí tenemos esa libertad, sí tenemos ese gran control, sí tenemos ese gran libre albedrío de poder controlar nuestras reacciones frente a los eventos de fortuna. Y esa es la premisa principal del estoicismo. Entonces, alrededor del estoicismo, donde los mayores, digamos, contribuyentes o los filósofos más importantes del estoicismo fueron Epicteto, Séneca y el famosísimo Marco Aurelio. Y curiosamente, los tres vivieron vidas muy diferentes. Epicteto fue un esclavo. Fíjense ustedes, aun cuando era estoico, era esclavo, y por otro lado estaba Marco Aurelio, que fue emperador. Entonces el estoicismo es una filosofía que de alguna u otra manera le sirve a todo el mundo,
desde el esclavo hasta el emperador. Fíjense que estamos hablando desde alas muy distintas de la vida. Imagínense la diferencia entre ser esclavo y ser emperador, pero aún así, tanto Epícteto como Marco Aurelio fueron estoicos. Y ahí en la mitad estaba Séneca. Séneca no fue emperador, pero tampoco fue esclavo, digamos que fue ahí por la mitad. De todas maneras fue un personaje muy rico, muy influyente, fue político, fue senador, llegó a ser maestro de dos grandes emperadores y fue uno de los grandes personajes, digamos, que promovieron el estoicismo como esa filosofía de vida, que es una filosofía muy práctica. Y Séneca habla de muchas cosas. Hoy vamos a hablar de muchos de los temas de los que habla Séneca, pero entre ellas habla mucho de la muerte y empieza por decir que uno a la muerte no le debería tener miedo, por una sencilla razón: porque la muerte es certera, la muerte es segura, todos nos vamos a morir. Entonces uno no le debería tener miedo a algo que ya sabe que va a pasar, que es inevitable. Séneca decía que la filosofía, las grandes preguntas de la filosofía ayudan o nos ayudan a esclarecer eso que realmente nos importa. Para los que están entrando, el libro se llama Sobre la felicidad y la brevedad de la vida, de Séneca. Sobre la felicidad y la brevedad de la vida. Y Séneca dice que la filosofía nos enseña ciertos hábitos para vivir mejor. Él se arropó en la filosofía porque dice que en la filosofía, en la respuesta a las grandes preguntas de la filosofía, está la clave, la fórmula para llevar una vida plena, para llevar una vida feliz y para vivir mejor en términos generales. Y la filosofía estoica es evidentemente práctica. ¿De qué se trata también la filosofía estoica? Por un lado, no se trata de eliminar las pasiones, que es muy del budismo. No se trata de no sentir y no se trata de no abrazar el placer, sino por el contrario, de lo que se trata el estoicismo es de domar los placeres, domar las pasiones, domesticar las pasiones y los placeres y dirigirlos bien. Séneca abraza a las pasiones, Séneca abraza la buena vida. Séneca le da la bienvenida, por ejemplo, a cosas como la riqueza, la amistad, las buenas fortunas de la vida. Bienvenidas todas las buenas fortunas. Pero no podemos dejarnos domar por esas pasiones, no podemos dejar domesticarnos por esas pasiones. Lo que tenemos es que aprender a dirigir muy bien esas pasiones. Séneca, aunque fue un tipo rico, como les dije, como fue un tipo influyente, un tipo muy rico, de todas maneras siempre vivió en la austeridad. Y él decía que era importante practicar, óiganme bien, practicar la posibilidad de vivir en la pobreza. Entonces, vivir en la pobreza es una de las incomodidades de las que Séneca habla, pero Séneca dice que en términos generales es muy importante para cualquier ser humano abrazar la incomodidad, sentir incomodidades, aprender a vivir en la pobreza, aprender a vivir en la escasez, aprender a vivir en la soledad, aprender a vivir y aprender a abrazar los problemas. Como les digo, Séneca, aun cuando era un tipo muy rico, pues siempre vivió en la austeridad y siempre pues nos dice que era muy importante entender que los seres humanos no controlamos lo que nos pasa, pero sí controlamos la forma como reaccionamos a las cosas que nos pasan. Las cosas que nos pasan dependen de fortuna, y la fortuna nadie la controla, pero la libertad del ser humano, el bienestar, la felicidad del ser humano depende más no de lo que nos pasa allá afuera, de cosas externas, sino de un estado del alma. Es un estado del alma y de la mente, es un perfecto dominio de sí mismo, es un estado donde sabemos que existen los placeres, sabemos que existen los infortunios, sabemos que nos pasan cosas buenas y nos pasan cosas malas, pero entendemos muy bien que tenemos la libertad de escoger cómo reaccionamos a las cosas que nos pasan.
Y mucha gente lo criticó, de hecho muchos filósofos posteriores a él, por ejemplo Hegel es un filósofo que criticó mucho el estoicismo porque decía que el estoicismo era una filosofía de escape, que era una filosofía para esclavos. Así de duro era Hegel en su crítica al estoicismo. Y Hegel, por ejemplo, se burlaba de Marco Aurelio y decía, ¿cuál estoicismo si el tipo fue un emperador? Pero como dijimos, pues Hegel dice, el estoicismo le sirve a Epícteto, que fue esclavo. Pero Marco Aurelio, que tuvo todas las comodidades, que tuvo todas las riquezas, que tuvo todos los placeres en la vida, pues que me venga a hablar de estoicismo suena un poco paradójico. Obviamente Séneca estaría muy en contra y muy en desacuerdo de Hegel, porque para Séneca la filosofía del estoicismo es un instrumento esencial que nos ayuda a dominar las emociones y nos ayuda a controlar y a aceptar de manera correcta lo que nos pasa en la vida y lo que nos pasa y las reacciones que tenemos frente a los eventos externos. Bueno, hablemos de la felicidad, que por supuesto hace gran parte de este libro. Este libro es sobre la felicidad y sobre lo corto que es la vida. Ya vamos a hablar más adelante de la brevedad de la vida. Pero hablemos primero sobre la felicidad. Lo primero que dice Séneca, y oigan que esto es bien importante para que tomen nota. Lo primero que hay que hacer para ser felices en la vida es determinar muy bien qué queremos. ¿Qué queremos en la vida? Para Séneca la claridad es poderosísima. Si no sabemos qué queremos, si no tenemos idea qué es lo que queremos en la vida, difícilmente vamos a utilizar nuestra energía, nuestro intelecto, nuestras virtudes, nuestra mente para llegar hacia allá. Entonces, gran parte de la infelicidad nace de la falta de claridad. La claridad es poder. Y por eso decía Séneca, primero tenemos que decidir qué queremos, cómo lo queremos conseguir y para dónde vamos, pues antes de hablar de felicidad. Y dice Séneca, les voy a leer un par de frases precisamente sobre esto, sobre la claridad. Dice lo siguiente, abro comillas. Busquemos lo que es mejor y nos lleve a la eterna felicidad. No necesariamente, ojo con esto, no necesariamente a lo que apruebe el vulgo, que es muy mal intérprete de la verdad. Repito, busquemos lo que es mejor y nos lleve a la felicidad. No necesariamente lo que apruebe el vulgo, que es muy mal intérprete de la verdad. En otras palabras, hay que prescindir, si queremos ser felices, de las opiniones de los demás. El vulgo, como decía Séneca, el pueblo, la mayoría de la gente, es muy mal intérprete de la verdad. Entonces, si queremos ser felices, tenemos que dejar de ser esclavos a las opiniones de los demás. Las opiniones de los demás y que nos importe mucho lo que dicen los demás de nosotros, afecta nuestra felicidad. Yo creo que Séneca se la hubiera pasado muy bien en estas épocas de hate en redes sociales y creo que sería gran asesor de varios influencers, de personas que, por ejemplo, producimos contenido y estamos allá afuera todo el tiempo poniendo nuestra cara y poniendo nuestras ideas al aire, pero que recibimos un montón de odio, un montón de hate por parte de muchas personas y obviamente es odio y hate que no deja de afectarnos. Bueno, pues Séneca yo creo que sería un gran maestro y Séneca nos diría, no hay que pararle muchas bolas a la opinión de los demás. Así como somos esclavos del placer, podemos ser también esclavos de las opiniones y el famoso qué dirán. Y yo creo que Séneca en ese sentido hubiera sido un gran maestro en esta época de redes sociales. Y así como somos esclavos a las opiniones de los demás, también diría Séneca, podemos llegar a ser esclavos a los placeres. Y el día que seamos esclavos a los placeres, seremos víctimas de dolor. Y dice Séneca que algunos hombres son infelices no porque carezcan de placeres. Esto es bien importante, esta diferencia.
sino por causa de los placeres mismos. Repito, Séneca dice que hay hombres que son infelices no porque les falten placeres, sino porque se vuelven esclavos de los placeres mismos. Sin el placer no pueden ser felices. Y no es porque les falte placer, es porque se vuelven adictos a ese placer y no son capaces, o no somos capaces los hombres y los seres humanos, de dominar ese placer. Entonces diría Séneca que los seres humanos que logran la felicidad son esas personas que no se dejan corromper, si se quiere, por las opiniones y las cosas externas. Y Séneca nos recomendaría, que esto es bien importante, nos recomendaría a vivir no la vida más placentera, sino la mejor vida. ¿Y cuál es la diferencia entre una vida buena, una vida virtuosa, a una vida placentera? La diferencia, como valga la redundancia, la diferencia está en la virtud. En la virtud, dice Séneca, está la verdadera felicidad. ¿Por qué? ¿Qué nos permite la virtud? La virtud le permite a una persona no juzgar lo bueno o lo malo que le sucede. En otras palabras, para ser virtuoso, para llegar a esa virtud, necesitamos entender, como lo dije al principio, nuestras pasiones. Necesitamos entender que muchas de las cosas de la vida que nos suceden son inevitables y necesitamos entender cómo lidiar con esas cosas que nos pasan en la vida. Y dice Séneca que la virtud precisamente es la capacidad para reconocer eso. Y la búsqueda de la felicidad es la búsqueda de la virtud. Es decir, la búsqueda de la felicidad es la búsqueda de esa capacidad para reconocer que las cosas que nos pasan en la vida no dependen de nosotros, pero que sí podemos tener esa libertad para responder a esas cosas que nos pasan en la vida. Y claramente no se alcanza la virtud sin trabajo. Tenemos que trabajar. A Séneca le encanta y le gusta el trabajo y dice que el trabajo duro, el trabajo fuerte es parte de la felicidad y que la paciencia será nuestra gran aliada en todo este camino. La naturaleza, diría Séneca, nos engendró para la contemplación del mundo, por un lado, y para la acción. En otras palabras, ser virtuosos es hacer cosas importantes, es hacer cosas buenas, es obrar bien, es tratar bien a los demás, es ser honestos, es actuar de acuerdo a nuestros valores. Ahora bien, para ser virtuosos hay que trabajar duro, para llegar allá hay que trabajar duro, pero también es muy importante el descanso. El descanso y la contemplación son importantísimos. Dice Séneca que los seres humanos somos incapaces de tolerar por mucho tiempo el trabajo, incapaces de tolerar por mucho tiempo el placer, incapaces de tolerarnos incluso a nosotros mismos por mucho tiempo. Cuando entendemos eso y cuando empezamos a llegar a la virtud, empezamos a entender que nada es adverso a nosotros. Que como dice la frase muy famosa, la frase popular, todo nos pasa por algo. Todas las cosas, tanto buenas o malas, pasan por algo. Hay que aprender a vivir con las fortunas y las infortunas y los infortunios de la vida. Hay que aprender a vivir con eso. Y el que es virtuoso o el que alcanza esa virtud entiende que todas las cosas de la vida son necesarias. Tanto las cosas buenas como las cosas malas. Y más bien lo que diría Séneca es que todo lo que nos pasa es por algo bueno. Todo lo que nos pasa tiene una razón. Y la persona que es sabia, la persona que aprende a contemplar ese presente, acepta que la mejor forma de vivir es aceptando todo lo que nos pasa,
tomando un montón de acciones buenas, esperando obviamente que nos pasen cosas buenas, pero que si no es así, las dejamos venir, las aceptamos y seguimos para adelante tomando acción. Al virtuoso y al estoico no le preocupa mucho el futuro, no le preocupa mucho el porvenir. El estoico y el virtuoso se enfocan en el presente, en lo que le está pasando hoy. Al virtuoso no le preocupa mucho, nuevamente, lo que dicen los demás de él o de ella. El virtuoso no sufre por envidia, no sufre por envidia. Y hablemos un poquito de la envidia, que hay unas frases pues muy bonitas sobre la envidia que quisiera resaltárselas, las tengo por aquí resaltadas en rosado, se las voy a leer. Abro comillas. Consumidos por la envidia, comparáis las cosas limpias de vuestras sordideces, sin entender que esto va en detrimento de vuestra osadía. A mí me parece una frase lindísima y poderosa. En otras palabras, lo que nos está diciendo Séneca es que cuando nos dejamos consumir por la envidia y sentimos esa envidia por cualquier cosa, por lo que tienen los demás, por lo que son los demás, por lo que le pasa a los demás, pues de alguna u otra manera no estamos viendo que al único a quien afecta esa envidia que sentimos es a nosotros mismos. Va en detrimento de nuestra osadía, diría Séneca. Sentir envidia es la cosa más absurda del mundo, porque al único que hace daño la envidia es a quien la siente, no a quien la produce, no a quien la genera. Como dirían también por ahí, la envidia es mejor despertarla que sentirla. Y por el contrario, lo que dice Séneca es que deberíamos admirar a las personas que se aventaron y se han animado a hacer cosas grandes en la vida. Generosa es la hazaña de aspirar a cosas grandes. Generosa es la hazaña de aspirar a cosas grandes. Aspirar a cosas grandes en la vida requiere de mucho valor, requiere de mucho trabajo, requiere de mucha osadía. Y lo que nosotros deberíamos sentir por aquellas personas que se avientan y que aspiran a cosas grandes, lo que deberíamos sentir es una gran admiración por esas personas. Si sentimos envidia, a los únicos a los que nos estamos haciendo daño es a nosotros mismos. Entonces diría Séneca, aquí les leo otra frase poderosa, diría Séneca lo siguiente: ¿por qué no examináis más bien vuestros males que os carcomen por todas partes? En vez de sentir envidia, ¿por qué no examináis más bien nuestros males que os carcomen por todas partes? ¿Cómo ven esa frase? A mí me parece fascinante. En vez de estar pensando todo el tiempo, ¿qué están haciendo los demás? ¿Por qué la otra gente tiene tanta suerte? ¿Por qué él sí y yo no? ¿Por qué ella sí y yo no? Al revés. Lo que deberíamos estar es preocupándonos por nuestras cosas, examinándonos a nosotros mismos, que estamos llenos de males, estamos llenos de cosas por mejorar, en vez de estar pendientes con lo que le pasa a las demás personas. Cada uno de nosotros tenemos un montón de cosas que mejorar. Cada uno de nosotros tenemos un montón de cosas por trabajar, y por el contrario nos la pasamos es criticando a los demás, hablando mal de los demás, echando hate en redes sociales, perdiendo el tiempo en cosas que no nos suman, siguiendo a las personas que obviamente no deberíamos seguir, rodeándonos de personas que no nos hacen bien, y por el contrario nos la pasamos es envidiando a las personas que sí están trabajando y logrando cosas importantes y cosas grandes. Entonces yo estoy aquí 100% de acuerdo con Séneca. Hay que contemplar y hay que admirar a los que se animan a hacer cosas grandes, porque hacer cosas grandes es difícil, es complicado, es una hazaña, como diría Séneca.
Y eso es lo que deberíamos hacer, pues en vez de, obviamente, sentir envidia, sentir odio, porque al final el que es sabio entiende que todos estamos aquí en la misma roca, todos somos uno, todos somos energía, como decían muchos otros filósofos que hemos visto acá en Club de Lectura. Y cuando le hacemos daño a los demás, pues hay que tener mucha sabiduría para entender que al final nos estamos haciendo daño a nosotros. Si todos estamos aquí en un mismo mundo, si todo es energía, hablamos también de la física cuántica por allá con los libros de Joe Dispenza y demás, pues si entendemos que todo es energía y que todos somos uno, pues cuando destruimos lo único que estamos haciendo es haciéndonos daño a nosotros mismos. Entonces perdemos mucho tiempo, la verdad perdemos mucho tiempo envidiando a los demás, perdemos mucho tiempo odiando a los demás, perdemos mucho tiempo criticando a los demás. Y diría Séneca, hombre, más bien preocúpese por usted que está lleno de males. Preocúpese por usted que sus males lo carcomen. Y más bien trate de mejorar las cosas que usted tiene que mejorar. Bueno, y finalmente, sobre la brevedad de la vida. Sobre la brevedad de la vida. Estos capítulos sobre la brevedad y lo corta que a veces se puede sentir la vida. Yo creo que no hay una sola persona que esté, digamos, caminando los últimos años de vida que no diga, o por lo menos no conozco, una persona que haya dicho que la vida es muy larga. Por el contrario, la frase a la que estamos acostumbrados es a que esta vida es muy cortica, a que todo se pasa muy rápido. Cuando hablamos con nuestros padres, cuando hablamos con nuestros abuelos, pues yo siempre me he encontrado con esa frase. La vida se pasa así. Aproveche los hijos que se crecen así de rápido. Aproveche la vida que se le va así de rápido. Aproveche las buenas circunstancias. Aproveche que tiene salud, porque la salud se pierde en un segundo. La brevedad de la vida. Y Séneca hace unas reflexiones muy profundas sobre eso. Séneca empieza ese capítulo de la brevedad de la vida hablando de eso, de que la gran mayoría de los hombres se quejan. Es por eso, porque la vida es muy breve, porque el tiempo en este mundo es muy corto. Pero hay un párrafo que se los quiero leer, que es un párrafo que me impactó muchísimo, y es un párrafo muy bello que habla sobre esto precisamente. Entonces, de una vez, página 112 del libro, les voy a leer todo este párrafo y me perdonan, abro comillas, pero me pareció hermoso este párrafo. Dice Séneca lo siguiente: el tiempo que tenemos no es corto, es que perdemos mucho. La vida se nos ha dado con largueza suficiente para emplearla en la realización de cosas de máxima importancia, si se hace buen uso de ella. Pero cuando se disipa entre lujos y negligencias, y se gasta en cosas inútiles, cuando llega el último trance inexorable, sentimos que se nos ha ido la vida sin reparar siquiera que se va. Lo cierto es que no recibimos una vida corta, somos nosotros los que la cortamos. Ni somos indigentes, sino pródigos, pues así como las riquezas copiosas y regias, cuando llegan a manos de un mal dueño, al momento se disipan, y cuando caen en manos de un buen administrador se acrecientan, aunque sean escasas, con su mismo uso, así también nuestra vida ofrece muchas posibilidades a quien la ordena rectamente. Bueno, vamos por partes. Lo primero que dice Séneca es que la vida no es muy corta. El gran problema es que perdemos mucho tiempo en la vida, haciendo cosas inútiles, haciendo cosas que no valen la pena. Como dice él, cuando se disipa entre lujos y negligencias y se gasta en cosas inútiles, sentimos que se nos ha ido la vida sin reparar siquiera que se va. Sentimos que se nos ha ido la vida. Y la analogía que él hace es, así como cuando a alguien se le da riqueza y no la sabe manejar, se le acaba. Lo mismo, cuando a una persona le das la vida y no la sabe emplear bien, pues sentirá que
que la vida fue muy corta y que la vida no tuvo ningún sentido y que la vida se pasó así de rápido y que no logramos nada importante en esta vida, independientemente de los años que tengamos. Podemos tener 90, 100, 105 años, pero si no hemos gastado en la vida en cosas importantes, habremos sentido que la vida pasó muy rápido. Pero dice también Séneca en esa misma analogía, si a una persona, digamos, si a una persona le das riqueza y esa persona y ese administrador la sabe manejar, ese buen administrador va a acrecentar esa riqueza. Lo mismo pasa con nuestra vida, dice, así también nuestra vida ofrece muchas posibilidades a quien la ordena rectamente. Entonces Séneca lo que nos dice es, mire, haga un recuento de su vida, haga cuentas, haga un repaso de su vida y se va a dar cuenta de cuán pocos y cuán ridículos han sido los días que usted ha reservado para usted. Se la pasa pensando en los demás, se la pasa trabajando para los demás, se la pasa haciendo cosas inútiles, se la pasa no trabajando en la virtud y buscando la virtud y buscando se me fue la palabra, no la inteligencia, sino la sabiduría, perdón. Buscando la sabiduría, sino por el contrario, la vida se le pasa y no hizo nada importante con su vida. Entonces, desde el día 1, dice Séneca, tenemos que aprender a vivir y también tenemos que aprender a morir. ¿Qué es aprender a morir? En otras palabras, es saber que la vida se nos va a acabar. A veces hablamos y actuamos como si tuviéramos caudal pleno y abundante, dice Séneca. Actuamos y gastamos la vida como si tuviéramos un caudal pleno y abundante, como si la vida nunca se fuera a acabar. Por eso la muerte, diría Séneca, es un gran maestro. La muerte nos enseña o nos debería enseñar a que en efecto esto algún día se acaba. Esto algún día se acaba. Y eso nos ayuda o nos debería ayudar a cuestionarnos, a reflexionar, a preguntarnos por qué estamos acá, qué queremos de esta vida. Recuerden de la claridad. Y aquí es donde todo se junta con el capítulo de la felicidad. Recuerden, este libro es sobre la felicidad y la brevedad de la vida. Para ser felices necesitamos claridad. Y gran parte de tener claridad es saber que nos vamos a morir. No tenemos un caudal ilimitado, como dice Séneca. Esta vida se va a acabar. Y la pregunta que nos haría Séneca es, bueno, entonces, ¿cómo va a gastar su vida? ¿Cómo va a gastar los días que le quedan? La vida no es mantenerse ocupado. La vida de los ocupados es mucho más corta incluso. La vida no es hacer cosas y cosas y cosas sin tener un rumbo y disipando la energía. Entonces, a veces dice Séneca que los ocupados se la pasan tratando de conseguir cosas y conseguir bienes que ni siquiera pueden disfrutar. Y eso le pasa a muchas personas, nos pasa a muchas personas. Dedicamos mucho tiempo, nos ocupamos mucho tratando de conseguir cosas que al final no disfrutamos. Tenemos que tener una claridad muy, muy grande de qué es lo que realmente nos llena, qué es lo que realmente nos hace felices, qué es lo que realmente alimenta el alma. Porque al final, un poco la conclusión de Séneca es que los que viven verdaderamente son los que se dedican a buscar esa sabiduría. Son los que tienen, diría él, una amplia y una diaria y una íntima relación con Zenón, con Pitágoras, con Aristóteles, con todos estos sabios. ¿Por qué? Porque estas personas que se han dedicado a explorar las preguntas importantes de la vida, pues tienen muchas respuestas. Y ahí es donde uno encuentra esa eterna felicidad, cuando uno se dedica a buscar esa sabiduría, en vez de buscar de pronto lujos o cosas que no nos suman muchas veces. Por el contrario, la búsqueda de la virtud y de la sabiduría y del entendimiento de las cosas, eso sí nos puede llegar a llenar. Entonces,
Los que se dedican a estudiar y a poner en práctica esas preguntas importantes de la vida son los que al final consiguen esa tranquilidad del alma y esa felicidad. Tristemente, diría Séneca, y de hecho esta última frase que les leo hoy, se los prometo, pero dice que perdemos mucho tiempo y cierra ese capítulo de la brevedad de la vida diciendo lo siguiente: los hombres se roban unos a otros, rompen el descanso y mientras se hacen mutuamente desgraciados, se pasan la vida sin frutos, sin alegría y sin provecho alguno para el espíritu. Nos pasamos la vida pues peleando, robándonos unos a los otros, rompiendo el descanso, haciéndonos desgraciados, pasando una vida sin frutos, una vida sin impacto, sin alegría y sin provecho alguno para el espíritu. Y yo creo que la gran conclusión de este libro es que la vida es larga si la sabemos aprovechar. La vida puede ser muy larga si la sabemos aprovechar. Y esa es la invitación de Séneca: aprovechar cada minuto de nuestra vida. El tiempo que tenemos, recuerden, el tiempo que tenemos no es corto. Lo que pasa es que perdemos mucho tiempo. Y esa es la invitación que nos hace Séneca en este librito estupendo que tiene unas reflexiones pues sobre la felicidad. De hecho así se llama el libro, sobre la felicidad y la brevedad de la vida. Un libro espectacular, cortico, se lo leen en un par de sentadas, tiene, no sé, 150 páginas a lo sumo, se lo leen en una semanita, lean 30, 40 páginas al día y en una semana están acabando el libro. Un libro fascinante, un libro que nos invita a hacer una reflexión muy profunda de por qué estamos acá, en qué estamos gastando nuestro tiempo, con quién nos estamos rodeando, a qué estamos dedicando nuestro tiempo en general. Y cómo encontrar esa tranquilidad, cómo encontrar esa felicidad y cómo entender, recuerden que al final la virtud de alguna u otra manera es entender que muchas de las cosas que nos pasan en la vida es porque nos tienen que pasar. Pero tenemos una libertad muy profunda y es la posibilidad de escoger cómo reaccionamos a las cosas que nos pasan en la vida. ¿Listo? Entonces con estas reflexiones los quería dejar, no sin antes recordarles que el 28 de abril tendré el club de lectura más importante que jamás haya hecho en mi vida. Este es el club de lectura número 114, 114 libros hemos visto en club de lectura. Y el 28 de abril voy a hacer el club de lectura más importante que jamás haya hecho, porque ese club de lectura será de mi libro, el libro que yo escribí de puño y letra, que me costó tantos años escribirlo, me costó sangre. La verdad, no tenía ni idea que iba a ser tan retador escribir un libro, pero bueno, me aventé, me lancé, y en ese libro comparto muchas de mis reflexiones, de mis errores, de los errores que cometí manejando dinero, los errores que cometí invirtiendo, los errores que cometimos con mi esposa manejando dinero en pareja. Y bueno, a través de esas reflexiones también quise que el libro fuera una guía muy práctica para que muchas personas aprendan a manejar mejor el dinero, para que también, así como a mí la educación financiera transformó mi vida, también que muchas personas puedan tener esa transformación de su vida a través del buen manejo del dinero, las inversiones, y que aprendan, como decimos nosotros, a ganar este jueguito del dinero. Entonces, quiero invitarlos muy especialmente. El link de registro a ese día está en la biografía. La voy a escribir acá. Igual, terminando este en vivo, les voy a dejar en una historia el registro a ese club de lectura del 28, además porque va a ser un día muy especial. No solo es un club de lectura sobre mi libro, sino que vamos a hacer una actividad muy potente, vamos a hacer un taller de finanzas personales, les voy a regalar un montón de cosas.
Va a ser un club de lectura distinto al que hemos hecho. No va a ser simplemente un resumen del libro que escribí, sino que va a estar lleno de sorpresas, de regalos. Vamos a hacer un taller, vamos a salir con herramientas prácticas para la gente que se conecte ese día. Van a tener sorpresas especiales únicamente para la gente que llegue el 28 de abril a ese lanzamiento de mi libro. Y bueno, estoy muy emocionado, la verdad. Esto me causa muchísima alegría porque han sido muchas horas de trabajo, muchos años de lectura, muchas conversaciones con grandes expertos, mentores, y ustedes han sido gran parte de esto. La comunidad de Mis Propias Finanzas ha sido gran parte de todo esto que hemos construido, y yo sí les quiero agradecer a todas las personas que se conectan todos los domingos, que se han apasionado por la lectura, que me recomiendan libros, que me dan retroalimentación, me dan feedback, que me dicen, oiga, vea, tuve este error acá, pilas con esto, ojo porque tuve esta imprecisión, en fin, todo eso lo recibo muy bien, la verdad lo recibo muy bien. Son muy generosos con todos los comentarios, todos los buenos comentarios, la buena energía, y eso fue lo que me ayudó y me animó a escribir este librito, que estoy seguro les va a gustar porque tiene mucho de nuestra historia, de nuestros errores, de nuestros fracasos, pero también cómo pudimos salir adelante, cómo la educación financiera transformó nuestra vida, y muchas de las estrategias que hoy estamos implementando. Esto es un camino, como decimos acá siempre, de estar aprendiendo, de tener curiosidad intelectual, de estar creciendo, de estar mirando alternativas, de saber que no nos las sabemos todas, pues de tener esa humildad para de verdad entender que uno tiene muchísimo más por aprender todos los días. Y que ese es el camino que estamos recorriendo, todos aprendemos todos los días. Entonces feliz si me pueden acompañar ese día de lanzamiento, que para mí y para todo el equipo de Mis Propias Finanzas pues va a ser un día muy especial. En el link de la biografía encuentran el registro a ese club de lectura, pero además les voy a dejar un par de historias también con el link, por si me quieren acompañar, por si quieren invitar a alguien, algún primo, algún amigo, algún conocido. Bueno, espectacular que podamos tener un lanzamiento bien importante de ese libro. Entonces nada, les mando un abrazo. Séneca sobre la felicidad y la brevedad de la vida. Espero les haya gustado el libro de hoy. Espero lo lean, lo analicen, lo mediten, y se hagan las preguntas que nos invita a hacernos Séneca a través de sus reflexiones. Les mando un fuertísimo abrazo, que la saquen del estadio esta semana y, como decimos acá siempre, a seguir aprendiendo. Muchas gracias. Chao, que descansen.